Mateo capítulo 14. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Que un día el maestro termina de predicarle a la gente, de darle esos principios que la gente necesitaba, porque en aquel tiempo la religión, el Sanedrín y todos aquellos, ¿verdad?, que se dedicaban a enseñar a la gente, pues no lo hacían correctamente, no lo hacían. Y sucede que Jesús terminó y entonces les dijo a sus discípulos: suban a la barca, adelántense, maestro, te esperamos. ¿Vas a hacer algo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comprar a lo mejor un pan? ¿Vas a comprar para comer después o para tener una rica cena? Y Jesús les dijo: adelántense, yo voy a subir a la montaña y voy a orar a mi Padre. Entonces los discípulos obedecieron a Jesús y se fueron. Por ahí de la madrugada Jesús va caminando sobre las aguas, ¿verdad? Él ya no llevaba la barca la llevaban los discípulos, y resulta, ¿verdad?, que se presenta como un fantasma ante ellos y entonces los discípulos se asustan, ¿sí? Fíjense que cuando no se conoce bien a Jesús, las cosas que a veces Él nos enseña, ¿sí?, nos causan miedo y nos causan una cierta duda, ¿sí? Entonces ven al maestro caminar sobre las aguas y de repente grita Pedro o los discípulos y dicen: ¡un fantasma! ¿Sí? Y Jesús les dice: muchachos, ánimo, soy yo. Y entonces Pedro, ¿sí?, le dice: maestro, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿sí? Y aquí está. Fíjense lo que le dice: manda que yo vaya a ti. Y Jesús le obedece a Pedro. Fíjense, le obedece y le dice: ven. Y entonces Pedro, ¿verdad?, ni tarde ni perezoso, como decimos, se bajó de la barca, ¿sí?, y empezó a caminar sobre las aguas. Fíjense, empezó a caminar sobre las aguas, porque su fe, su mirada, su sentir estaba en el maestro. Pero de repente sucede algo. El viento recio lo siente Pedro. Y cuando Pedro siente ese viento recio, Pedro creo que pierde la mirada que tenía puesta en Jesús y empezó a hundirse. Entonces, ¿qué le dice Pedro al maestro? Maestro, sálvame. Ahora, si esto lo vemos de la siguiente manera, es aplicable también para cada uno de nosotros. A veces, a ver si no miento, las emociones que nosotros sentimos o que tenemos siempre nos van a llevar a tener que decirle a Jesús: por favor, ayúdame, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero esto. O la gente aquella, ¿verdad?, que es tibia y que de repente les entra aquello, escuchan una predicación, hay un culto, de alabanza gloriosa que se está moviendo en la iglesia, y gloria a Dios, en ese momento los tibios son levantados por el poder de la alabanza y por el poder de lo que está sucediendo. El Espíritu Santo está trabajando en la iglesia de una forma bonita. Y entonces el tibio dice: ahora sí, Señor, ahora sí, te voy en adelante, voy a seguirte, Señor. Las emociones. Y pasa
Y sucede que no lo siguió. No lo siguió. Sino ahora vuelve a su tibieza. Y pasa un tiempo y vuelve a caer en esa tibieza, vive en esa tibieza y resulta que vuelve a haber un servicio donde él va. Y empieza nuevamente a sentir el fuego de Dios que se está moviendo. Y vuelve. Ahora sí, Señor, de hoy en adelante, pase lo que pase, te voy a servir, Señor. Y volví a lo mismo. Volví a lo mismo. Por eso les digo que nosotros tenemos que conocernos. Y nosotros tenemos que ser gente de palabra delante del Señor. ¿Sí? Ahora, tenemos que aprender. Como Pedro, ven, manda que yo vaya a ti, ven, le dijo Jesús. ¿Sí? Pedro se baja y empieza a caminar sobre el agua. Siente el viento recio y se empieza a hundir. Esto es como cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos eso de que Padre, o Señor Jesús, o Padre, como usted le diga, ayúdame. Yo quiero caminar sobre las aguas y usted hoy, ¿sí?, le dice al Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Le está diciendo al Señor, yo quiero caminar sobre ese mar de problemas. ¿Sí? Y necesito. Y entonces Jesús le dice, ven, porque no todos les gusta caminar sobre el mar de problemas. Todos quisiéramos caminar en una alfombra roja, pero no se puede. Nosotros tenemos que ser enseñados. A veces tiene que permitir el Señor una prueba sobre nuestra vida, tiene que permitir luchas en nuestra vida para irnos formando de tal manera que lleguemos a ser unos buenos creyentes. A veces nos permite el fracaso. ¿Para qué? Para que aprendamos. ¿Sí? Porque imagínese usted, fracaso tras fracaso, la gente llega a pensar, ¿para qué quiero vivir? Mejor me quito la vida. De ahí es donde viene, ¿de dónde viene el que nos susurre, quítate la vida? De tanto fracaso que nosotros tenemos en ella. Mas sin embargo, nosotros tenemos que aprender a caminar sobre ese mar de problemas. Y ahora a Pedro le pasó algo, que al sentir el recio viento, ¿sí?, y lo frío y la brisa que despide el mar, Pedro perdió de vista a Jesús. Como hay veces, ¿verdad?, nosotros como creyentes llegamos a perder de vista a Jesús cuando la situación está caliente. Mejor, si es sabido, no me meto en problemas. ¿O dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está, Señor? ¿Por qué me permites esto? ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros tenemos que aprender de todo esto. Por eso, este es un lindo principio que nos enseña que la vida, ¿sí?, tiene un mar de problemas. Y que si Jesús está, ¿verdad?, ahí sobre el mar de los problemas, le está diciendo a la gente, le está diciendo a sus discípulos, en el mar encontrarás aflicciones, miedos, mas confiar en mí, yo he vencido todo obstáculo que tiene el mar. Entonces
Entonces Él nos va forjando. ¿Por qué razón? Porque quiere que nuestra fe vaya creciendo. ¿Qué fue lo que tocó el maestro en la vida de Pedro? Lo siguiente, ¿sí? Pedro, que poco confías en mí. Fíjense, cuando nosotros no podemos pasar los problemas y entonces nos ponemos a llorar y nos confundimos nosotros mismos, es que nuestra fe no nos alcanza. Nuestra fe está pequeña. Pero ahora, un día le dijo Jesús a Pedro: he visto cómo Satanás viene sobre ti para atacarte y viene como un rayo. Pero no te preocupes, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces la vida nos enseña esto. O sea, la Escritura nos enseña que en la vida nosotros vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, vamos a tener necesidades, vamos a tener de todo. Pero Él nos dice: confía en mí, yo he vencido todos tus problemas. ¿Sale? Los hermanos, algo que nosotros tenemos que entender es que siento que a Pedro también se tuvo que examinar. Y a veces es con golpes. Ahora usted escoja, ¿cómo quiere usted tener un crecimiento? ¿A golpes? O sea, no del Señor, sino a golpes que usted se provoque, ¿sí? O examinándose. El apóstol Pablo, ahorita por ahí recuerdo que dice: examinémonos nosotros mismos. Nosotros nos tenemos que examinar. Pedro tuvo que examinarse cuando el Señor Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Se acordó Pedro que lo que le había dicho el maestro, cuando el gallo cantó, Pedro volteó a ver al maestro y empezó a llorar. ¿Qué le pasó a Pedro? Dijo: Señor, realmente reconozco que yo no estoy bien. Inmediatamente, ¿verdad? Pedro cambió. Cuando nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, vamos a aprender, y los golpes de la vida nos dañarán lo menos posible. Y diremos: gracias, Maestro, porque tú me has ayudado. Tú eres el autor de la fe. Tú puedes hacer que mi fe crezca. Yo sé que hay momentos en los que yo tal vez te voy a decir: Maestro, manda que yo vaya. Fíjense, hay veces que uno no sabe ni lo que pide, que fue lo que le pasó a Pedro. Pero más sin embargo, como él tenía puesta la mirada en Jesús, le dijo: manda que yo vaya. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor le podemos decir al Señor Jesús: manda que yo vaya, manda que yo hable tu palabra, mándame a donde tú quieras y yo voy? Pero ¿qué tal si nosotros estamos acostumbrados a vivir en un clima cálido y de repente nos manda a un lugar donde la temperatura está en 45 grados, 50? ¿Qué pasaría cuando nosotros estemos ahí? Diríamos: aquí yo no aguanto esto, yo quiero mejor regresarme. Entonces, ¿dónde está la fe que nosotros, porque es fe o fue emoción? Mándame a donde tú vayas.
¿Y saben qué es esto? Es cansancio, es inversión económica, vas a tener desgaste físico. Porque a lo mejor a donde vas, van a llegar por ti, te van a decir, vente, vamos a hablar para acá, vente. Todo el día te la vas a pasar hablando de la palabra de Dios. Llega la noche y todavía te van a decir, vamos porque vas a predicar en el culto de esta noche. Y llegas todavía a la casa donde te hospedan y te dicen, vamos a cenar y vamos a seguir platicando de la palabra. Te duermes 3, 4, 5 horas y tienes que levantarte porque a las 8 de la mañana ya están esperándote para llevarte a la casa donde vas a desayunar y ahí vas a tener que predicar. Y luego de ahí sales y te llevan a otra casa. Y de ahí sales y te llevan a donde vas a almorzar. Y de ahí tienes que predicar. Y todo el día es prédica y prédica. Y tal vez nosotros diríamos, si he sabido de esto, ni hablo siquiera. Pero es enseñanza. Lo que le dio Jesús a Pedro en este pasaje fue una enseñanza. Como a cada uno de nosotros, cada momento de nuestra vida, Él nos está enseñando. ¿Sí? Él nos enseña. ¿Por qué razón? Porque quiere sacar. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Parece que esto lo dijo David. Porque, Señor, de lo más sucio, de lo más necio, saca lo preciado, lo hermoso que hay en la vida de los seres humanos. Porque ¿quién no es necio? Dígame una cosa, ¿quién no es necio? ¿Cómo contesta un necio? Bueno, ¿y a usted qué le importa? ¿Qué le importa que yo sea así? Esa es la frase. Entonces, lo más vil. ¿Qué podríamos entender por lo más vil? Hoy en nuestro tiempo encontramos gente vil, gente que ha matado, que tiene más de 500 o 1000 muertos por sus manos. Mas sin embargo, si esa persona se arrepintiera, y entonces, ¿qué hace el Señor? Empieza a sacar de lo más vil, lo más sucio y lo más necio, empieza a sacar lo hermoso que tiene su vida. Lo hizo con Pedro, lo quiere hacer con usted y conmigo. Amén. ¿Nos dejaremos? Eso es, Pedro se dejó y Pedro sufrió para poder entender a su maestro. ¿Nosotros sufrimos? Sí sufrimos. ¿Por qué no? Y sufrimos mucho. Porque a veces somos lastimados. El mismo Señor, con su palabra, nos lastima. O nosotros nos lastimamos con esta palabra. ¿Por qué razón? Porque Él dice, cambia. Y nosotros decimos, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? ¿Qué podría decir un director de culto? No, yo no cambio. Hermano, pero tiene que esforzarse, tiene que mejorar en su trabajo, tiene que hacerlo, cada día lo tiene que hacer mejor. Pues si no le gusta, hágalo usted. Ese es un necio. ¿Por qué razón? Porque nosotros empezamos de abajo hacia arriba. Entonces quiere decir que todo tiene que superarse en nuestra vida. Y si no nos superamos, entonces
No nos interesa la obra. No nos interesa. Como creyentes individuales, vaya y predique el Evangelio. Ay, ¿yo por qué? ¿Yo por qué lo voy a hacer? ¿Porque usted me dice que vaya? Usted mismo se está cerrando la puerta del cielo. Se está cerrando la oportunidad que Dios le da de poderle demostrar algo que está en usted, pero que usted no lo quiere recibir. Y así sucesivamente. Por eso, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Qué le pasó a Pedro? Le dio miedo. ¿Qué le da a la gente? Miedo. Miedo. ¿Y si oro? Usted tiene que creer. No confías en mí. Usted tiene que creer. Usted tiene que poner las manos sobre los enfermos. Usted tiene que orar por ellos. Olvídese de que usted va a hacer el milagro. Usted y yo nunca vamos a hacer un milagro. Pero el que está dentro de nosotros, que se llama Jesús, el que habita en nuestro corazón, el que nos ha dado la oportunidad de que nuestro corazón sea su templo, donde hay alabanza, donde hay adoración, donde hay todo. Él es quien lo va a hacer. ¿Cómo? A través de nuestras manos, a través de nuestros pies, a través de nuestros ojos. Él lo va a hacer. Pedro tuvo miedo. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos miedo de hablar la palabra del Señor? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? Cuando nosotros deberíamos estarle diciendo al maestro, esto sí lo podríamos pedir. Por favor, Señor, ponme en mi camino almas para hablarles de ti. Esto es lo que nosotros tenemos que pedir. Señor, hoy no tengo que comer. Eso es algo ilógico, porque Él nos da de comer. Aunque a veces no lo trabajemos, Él nos lo da. Entonces, hermanos, es un tiempo bonito. Es un tiempo donde la Escritura nos da un testimonio de que lo podemos hacer. Pedro lo podía hacer porque era un experto en el mar, él era pescador. Mas, sin embargo, en este momento a Pedro le dio miedo. A nosotros nos da miedo. O caminamos ya sobre ese mar de problemas. Ya no me quejo. Mi fe me dice que voy a salir de ese problema. A ver, piense por un momento. ¿Usted tiene miedo? ¿Le da miedo orar por los enfermos? ¿Le da miedo hablarle a una persona de Jesús? ¿Le da pena? O como decimos los mexicanos, ¿le da vergüenza a usted hablarle a una persona de Jesús? Piense esto. Nadie o usted quiere que nadie se entere que usted es un creyente, porque lo vayan a correr de la empresa, porque le vayan a hacer bullying. ¿Qué nos pasa?
Pero Pedro hizo algo: sálvame. Y creo que le dijo: sálvame que perezco. Y mire una cosa, la mano del Señor se extendió, sacó a Pedro de entre las aguas y lo subió a la barca. Esto, escúchelo bien. Pedro estaba en el problemón de que se estaba hundiendo, pero cuando Jesús lo agarra, lo saca y lo sube a la barca, se acabó el problema. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Maestro nos ayuda, la tempestad se calma. Así dice la Escritura. Subieron los dos, se acabaron los problemas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si Jesús está contigo, que si tú le dices sálvame que perezco, Él te va a salvar. Te va a sacar del problema. Y entonces el viento que te esté azotando va a cambiar por una bonanza hermosa para la gloria del Padre Celestial. Esperamos que cada uno de nosotros en esta hora podamos hacer una reflexión y tener que ver cuánto miedo he tenido enfrentarme a mis defectos, a mis problemas, ¿sí?, a mis necesidades, a orar por un enfermo, atreverme a levantar a un paralítico en el nombre de Jesús. He tenido miedo, pero aquí estoy, Padre. Si usted en esta mañana le extiende su mano y le dice: Señor, sálvame que perezco, el Señor le va a ayudar. Le quiere ayudar. Le quiere ayudar. ¿Sale? Él quiere hacer de usted una persona con una mejor calidad de vida, una persona donde se mire la excelencia. Eso es lo que quiere Jesús de usted, para poder decir al diablo: este es mi hija, este es mi hijo, estos son mis siervos, son mis siervas, con ellos no te metas, porque aquí estoy yo. ¿Va?